vos participaste en un hecho muy importante, que fue el Mayo francés. Ustedes hicieron algo que es impresionante, que es agarrar una estatua así gigante que había, que era la de Gaulle, Sí. meterla en una fundición y derretirla. Sí, Se me pone la piel de gallina de pensarlo. sí, sí. Sí, yo lo veo desde acá. ¿Ustedes Sí. qué sentían cuando estaban allí en esos momentos históricos? Como Eso, todos los momentos, dije una pavada. bueno, yo formé parte, ¿no? Lo Acompañé. viviste. Sí, sí. Evidentemente, la gente, lo que vos decís es algo muy necesario, ¿no? Porque la gente piensa en el Mayo francés como una fiesta juvenil, ¿no? Estudiantil, ¿no? En donde los jóvenes se van a la calle, hicieron una fiesta y sí, y eso se terminó. Francia estuvo 30 años con huelga general, 30 días. En el mes de mayo, 30 días de paro. O sea que los sindicatos adhirieron y que no se trabajaba durante 30 días en un país organizadísimo y burocrático y centralizado como Francia. Esto empezó los primeros días de mayo de un modo totalmente imprevisible. Nadie tiene la menor idea. Es muy interesante el fenómeno del Mayo francés para todo lo que significa análisis político, los que ven el futuro, los encuestadores, los analistas, los que prevén todo, etc. A todos los agarró por atrás, a todos, a todos. Yo mismo, que estaba en Francia estudiando en un país aburrido, en una universidad totalmente mortecina, donde no pasaba absolutamente nada, donde nadie militaba y ni le interesaba nada, de un día para el otro explotó. Y explotó por un grupito que venía de un barrio suburbano de Nanterre, ahí con un par de anarcos que interrumpió una calle, vino la policía, le tiraron piedras, hubo un par de bombas de gases lacrimógenos, una cosa así. En 4 días estaba todo el mundo en la calle. ¿Qué pasó? 30 días un paro general, todas las universidades abiertas, todos los teatros abiertos, todas las plazas copadas y demás, toda la gente discutiendo cualquier cosa y demás. ¿Qué pasó? Además, en Francia había una liturgia, en mi época, una liturgia que cumplían los chicos de muy chiquitos. Nadie se trataba de tú, no existía el tuteo. Yo tenía unos primitos en Francia de 5 y 6 años que iban al jardín y se decían usted entre ellos. Toda Francia empezó a tutearse. Todo el mundo se tuteaba. Los profesores aparecían con un gorro y con un pompón de payaso, porque ya no eran esos profesores no, de una autoridad, siempre se hablaba del profesor, la gente se paraba, no podía ser. Es decir, y al mismo tiempo, el padre de la patria desapareció. No sabíamos dónde estaba De Gaulle, porque De Gaulle no estaba en Matillon o ahí en Élysée o donde tenía que estar el gran general. Rumores. Se lo devoraron. Se decía que se había ido, de repente que iba a volver, con tanques de la OTAN también, o de Francia. Yo vi tanques desfilar por Champs-Élysées. Y un buen día, a fin de mayo, vino De Gaulle. Volvió De Gaulle, en el blanco y negro de los televisores de la época, dijo, se terminó esta pendejada, señores, hay Pero que abrir... Francia no fue la misma, por más que De Gaulle haya tenido ese acto supuestamente. Bueno, al año siguiente tuvo que renunciar. Exacto. Y mira, yo sé que no va a ser original que yo te haga este paralelo porque está gastado ya. Ese acto con lo que sucedió el 1 de mayo de 1974, que acá tuvimos una efervescencia con componentes propios, pero yo lo pongo a Perón en el mismo lugar que De Gaulle allí, y va la juventud a la plaza. Y el resultado no fue el mismo. Hubo un deceso, ¿no? Muere 2 meses después de ese acto del 1 de mayo. Pero, ¿estoy arriesgando mucho en esto que te digo? ¿O ya se ha escrito esto de ver el mismo acto, el 1 de mayo, con lo que pasó con De Gaulle allí? Yo vuelvo a la Argentina, Sí. más o menos, un poco antes. ¿No? Cuando yo llego a la Argentina, año, digamos, 73, que venía de Japón, pero yo nada que ver con el Mayo francés.
Acá había olor a sangre. Claro, No, mucho más profundo. no, esto no era abrir los teatros para hablar de la vida, de la libertad, de... Era un baño de sangre, sí, no, sí. Bien, no, bien acá apreciado. había bombo de guerra. No, yo venía con ojos, hacía muchos años, yo me fui muy jovencito de acá, venía con ojos así, digo, acá hay polvorín, esto es polvorín. No era eso, era otro tipo de Sí. sociedad. Había Otro- caído Allende, también eso hay que reconocerlo, y en esto vos me aportás. Yo hago un ejercicio y a riesgo de equivocar, ¿no? A riesgo de equivocar. Salvador Allende había caído un año antes de estos hechos que yo te estoy comentando, que ya era un baño de sangre a pocos kilómetros No, de no. Santiago de Chile. Acá tenía toda la cosa de la lucha armada. En el Mayo francés no hubo un muerto. Claro. No hubo un muerto. Porque hay algo en común entre lo del Mayo francés y porque hubo una juventud rebelde aquí también. ¿Hay algún paralelo más allá de esta diferencia que no es menor, no es soslayable, que es la cantidad de gente que falleció y la cantidad de sangre que hubo? ¿Hay algo en común entre aquello que pasó en Francia y lo que pasó aquí en Argentina? No, porque sin duda que hay líneas. Los movimientos contraculturales eran internacionales. Se ve en el rock, Claro. se ve en la vestimenta, se ve en una nueva juventud que es protagonista, que ya no se pone la misma ropa que papá y mamá, que ya tiene sus propios movimientos. Todo eso es internacional. Pero el modo en que se estaban organizadas y el tipo de lucha y la historia que tenía la Argentina con Francia es totalmente distinta. Francia venía de un proceso de industrialización con un líder político que estaba en un proceso de transformación, de ingreso a la modernidad, que después todavía no estaba, era muy burocrática y antigua, todavía no estaba totalmente cortada la posguerra con De Gaulle. De Gaulle estaba un poco a la vieja usanza, pero un proceso de integración social. Claro. Que en la Argentina estaba mucho más peleado. Argentina venía de 15, 17 años de proscripción. Venía de un peronismo que ya estaba dividido en cuatro, donde había un castrismo y había un llamado la lucha armada para conquistar el poder, que eso en Francia era muy minoritario. Francia no tuvo brigadas rojas. No. Francia tuvo un movimiento maoísta, que el movimiento maoísta tuvo algún secuestro, alguna otra cosa y se disolvió en el año 72. No. El último baño de sangre de Francia fue Verdún. Bueno, y la Segunda Guerra también. Pero la tuvo Segunda lo Guerra suyo. vos describís que no hubo... No. Vos haces una descripción interesante en el libro. Decís, no piense que Francia fue la rebelión en que los jóvenes se alistaban para ir a resistir contra el gobierno de Petain. Cuando Argentina, en el año 73-74, entra en el conflicto duro, Francia abandonaba el conflicto y entraba en la modernidad. Y los maoístas renunciaban a la revolución. Y los marxistas renunciaban al marxismo. Y empezaba poco a poco a tejerse la era Mitterrand, pasando por Giscard d'Estaing, etc. Francia estaba cambiando hacia la modernidad tecnológica y a otro tipo de nuevas clases medias. Y estaba renunciando a los ideales extremos que todavía venían de la izquierda durante la guerra de Argelia y del Mayo francés. Estaba dejando para integrarse en un progresismo liberal y en Argentina estaba en la línea dura. Así que divergían los caminos. Y en eso que vos decís, ¿no? Que los maoístas renuncian a ese camino. Y volvemos al libro. ¿Qué pasó con el deseo de la revolución en ese momento? Bueno, algunos se hicieron mesiánicos en el judaísmo, otros se hicieron adeptos al Corán, otros se hicieron adeptos al gnosticismo cristiano. La idea de absoluto, cuando la tenés metida adentro sin control, sin termostato, va buscando zonas muy calientes todo el tiempo. Entonces yo ahí cuento la gran historia de Sartre, que fue jefe ideológico de muchos revolucionarios, la historia de Sartre con su secretario. Su secretario era el jefe maoísta, joven,
que renuncia al maoísmo y se hace rabino. Claro. Y, bueno, y es el secretario de Sartre. Y Sartre va extraviándose en sus viejos ideales revolucionarios, ¿no? Y entra en un diálogo con su secretario, que es un poco para mí la parte más jugosa para mí del libro, en un diálogo muy extraño en donde el joven, supuestamente discípulo, está totalmente seguro de una nueva verdad y donde el viejo sabio está perdido. Esta es una historia extraordinaria para mí, porque es la historia al revés de la historia griega, la de Sócrates, Claro, con el su Fedón. discípulo. Vos citás el Claro, Fedón. en donde el filósofo, cuando muere, con la copa de cicuta, le da una última cátedra. La cátedra. Claro, le da una última clase. Dice, ustedes, escúchenme, la cosa es así. Y acá tenemos al filósofo de nuestra modernidad, Sartre, que fue el filósofo más famoso de la historia de la humanidad, el más famoso, así, pero famoso, con su dolencia en sus últimos momentos, diciéndole a su discípulo, solo sé que nada sé, Claro. y vos sabés todo, pero bueno, y ahí muere. Ahí muere. Es el fin del libro, además. ¿Qué te quedó? Es fascinante. Vos sabés que es fascinante. Quería hablar un poquito de vos, aparte de lo de Mayo Francés. Vos no naciste en Argentina, a pesar que te veo más argentino que el agujero del mate, pero digo, sos rumano de nacimiento. Sí. ¿Tenés algo de rumano aparte de haber nacido allí? Bueno, y algo debo tener. Algo, bueno. Tengo una partida de nacimiento que es rumana. Estuve en Rumania este año. Estuve en mi ciudad, que es Timișoara. Estuve en abril allá. Yo nunca tuve nada que ver con Rumania. Mis padres nunca tuvieron el mínimo recuerdo nostálgico de Rumania. Se fueron de allí, sobrevivieron. Eran muy jovencitos cuando vinieron a Argentina, 26 años. Mi padre, mi madre 22, 23. No los mataron los nazis. En realidad, la región en la que yo nací, que se llama el Banato, hubo una negociación por la cual los judíos no fueron llevados al horno crematorio, pero toda la rama paterna, la de mi padre, como quedó en Transilvania, ellos todos murieron, mis padres llegaron vivos a Argentina, así que de Rumania no querían saber nada. Yo fui con ellos a Rumania, ya ellos muy grandes, los llevé. Yo estaba muy interesado en saber de dónde vengo. Ellos no estaban para nada interesados en ese viaje para los que los llevé. Sin embargo, yo saqué algo de lo que vi bastante emotivo. Vi muchas sinagogas vacías. Eso me llamó mucho la atención. No fueron derrumbadas las sinagogas. Son grandes sinagogas con candado. Los judíos están todos muertos, pero las sinagogas están todas vivas. Eso a mí me provocó un golpe. Volví este año. Y solo. Esta vez fui solo. Porque me invitó la Embajada Argentina en Hungría a dar conferencias. Budapest queda a 500 kilómetros de mi pueblo. Y fui a mi pueblo. Y tuve como dos golpes. Uno, estar ahí solo. Otro, el modo en que me recibió la Universidad de Timișoara, que me nombró profesor honoris causa. Eso fue muy emotivo para mí, porque en realidad no hice nada para recibir ese mérito. Sino, era una cosa ahí, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, la embajada rumana en Argentina, que nombró una embajadora que se llama Carmen Pogdorian, que es una luchadora por los derechos humanos, que es una estudiosa, una socióloga del tema de los gitanos. Los gitanos hay 1 millón de gitanos rumanos, claro, que están yendo de... parte también del genocidio de la Segunda Guerra Mundial. Y que además están dando vueltas por Europa desde un contenedor a otro, ¿no? Y que me dio como un estímulo, como para pensar que en Rumania hay gente de espíritu democrático que quiere hacer. Entonces, estoy como un poco más, estoy más rumano que hace 2 años. Me faltaría hacer otro programa entero contigo. He disfrutado mucho de tu presencia aquí. Este es un regalo que te hace llegar la gente de Sin Culpa, de acá de Rosario, un producto bien rosarino. Me gusta el título. Bien psicoanalítico. Sí. Gracias por venir, gracias por este tiempo, gracias por la charla. Y después te voy a pedir un favor cuando terminamos, que me
me firmes el libro. ¿Bien? Gracias. Gracias. Bueno, se terminó esta edición de la Divina Comedia. Espero que haya sido de vuestro agrado. Chau.